Dayana, se fue allá a Santa Cruz a vivir. A un principio no sabíamos cómo era Dayana, pero a ella le gustaba ser como Dayana. Un 1 de abril del 2016 me llamaron bastante. En la tarde me llamaron, me dieron el nombre de Dayana, entonces yo no sabía que era ella, se llamaba Dayana. Y yo le colgaba, me decían que ella había fallecido. El acto de homofobia sucedió el 24 de enero del 2021 a la 1 de la madrugada en la ciudad del Alto. Debbie y sus amigos se retiraban del lugar en la avenida 6 de marzo. Debbie nos relata lo siguiente. Mientras esperábamos taxi, el señor Alejandro Pereira se acerca sulfúrico y gritando improperios de discriminación por mi orientación sexual e identidad de género. Intenté calmarlo. Entonces sale de la nada un sujeto desconocido y me golpea con algún objeto. Este acto de discriminación y homofobia no ha avanzado mucho a pesar de una denuncia formal. Las víctimas, como suele suceder, en muchos casos se encuentran agotadas, agotados y agotades por la burocracia y terminan abandonando el proceso. Yo nunca he creído en la justicia a nivel sistema, nunca. Porque precisamente como soy migrante, yo siempre pensé que aquí no existo, no que era un ciudadano, que no existía, que no era ciudadano. A eso agreguémosle todo el tiempo que yo hago activismo, he intentado hacerlo, bailé en tacones cuando se me leía como varón. El COVID-19 evidenció la crisis en el sistema de salud que arrastró muchas vidas. Además, las personas tuvieron que cambiar su rutina, donde muchos y muchas trabajadoras fueron afectadas a la hora de llevar comida a sus casas. En el caso de las diversidades sexuales y de género, la violencia, la discriminación y la exclusión se volvió aún más cruel. Es complicado hablar del tema de la cuarentena porque en esos tiempos a veces ni para comer se tenía, ¿no? Y ese ha sido uno de mis casos, ¿no? Porque como no estaba saliendo a trabajar es así bien complicado. Entonces he tenido que buscar apoyo, ayuda para poder generar alimentación, víveres y todo, ¿no? Pero también me preocupaba mi población. A pesar que el gobierno dio los 1.000 bolivianos, pues yo no pude recibir porque mi hija recibió los 500 bolivianos. Pero cuando yo los recibí, los 500 bolivianos, la dueña de casa tenía que cancelar el alquiler y si yo no le cancelaba me botaban de la casa. Hasta las 10, 11 de la noche no había ni un gato andando en la calle. Ay, era horrible. ¿Y cuánto era lo que te ofrecían? Ni siquiera era lo que uno cobraba, 100, 200 pesos, 20 pesos, 10 pesos, 30 pesos. Y si querés te decían, ay no, fue horrible. Tuve que irme a la casa de mi hermana porque como también se nos hizo para nosotras difícil llegar, pero llegamos a la compañera, buscamos nuestros propios medios. Claro que para llegar a la misma compañera, con lo poco de ayuda, con el poco alimento, he caminado todo Santa Cruz en la pandemia para llegar a la compañera y tratar de llegar con un poco de, quizás de asistencia, porque hasta las mismas compañeras se sentían agobiadas, no sabían qué hacer. En el contexto más rígido de la pandemia, ocurrido en Bolivia entre marzo del 2020 a febrero del 2021, el informe de vulneración de derechos humanos hacia la población LGBTIQ+, realizado por Fundación Igualdad LGBT, develó exclusión, abuso sexual, violencia por identidad de género y orientación sexual, y la retardación en la búsqueda de justicia que viven las diversidades sexuales en el país. Un policía me decía que yo no era la mamá de Dayana. Pensaban que por el hecho que yo no había llevado su certificado de nacimiento, pero sí yo le he llevado la diploma de bachiller, su título de bachiller, lo llevé y aún eso me dijeron que yo no era la mamá de eso. Yo le dije, ¿cómo yo voy a jugar con esto? Yo no puedo jugar, es una cosa delicada. Es mi hijo, le dije, para entonces, es mi hijo.
Aquí está su nombre, como dice en su carnet, José María Zárate Bustamante. Dice, ¿cómo puedo jugar con eso? Usted estará, usted no, tal vez ni es ni la mamá, puede estar suplantando. Así me dijeron los policías. Me trataron muy feo, en el dolor que estaba, que lo había perdido a mi hija Dayana, y me trató así el policía. Me trataron mal, hasta el fiscal, era Carlos Montaño, el fiscal, el que me trataba igual mal. Pero ahí igual se ve ese cuestionamiento de los policías donde te empiezan a decir si te has hecho el cambio, no te has hecho el cambio, si aplicas o no aplicas a la 348. Entonces no se trata de aplicar o no aplicar, estamos hablando de una agresión, de una violencia de la compañera, ¿no? Entonces ellos tienen todo el derecho de recepcionar la denuncia, pues, ¿no? Y no negar ni cuestionar de esta manera. De ahí hemos acudido al Ministerio Público para que se hagan las diferentes valoraciones forenses. Tuve discriminación dentro del hospital, dentro del maternológico realmente. Como me dijo, no, tú no eres hombre, eres mujer, el papá tiene que estar aquí. No me dejaban ni ver a mi pareja, no me dejaban ni ver al bebé, nada, realmente. Y esta discriminación es realmente con los guardias no me dejaban. Tú no tienes por qué subir, tú eres mujer, no eres hombre. Ajá, ella, a la María la dejó a los 2 días, la dejó así igual. A los 2 días ya la María llegó con un ojo tapado, con el otro igual. María, le dije yo, qué boba. Si no fuera por mi amiga, igual por otra amiga, que ella fue la que le habló a Alex para que vieran todo. Si nadie iba a saber, iba a quedar como si nada, como siempre queda, todo impune. Iba a quedar así. Los médicos se burlaban de mí, no querían hacerme las limpiezas porque no es mujer, es hombre, es una trans. No le vamos a tocar, de repente debe tener SIDA, no la toquemos. Se pueden imaginar el dolor que una mujer trans siendo apuñalada por un cliente. Lo primero que hicimos fue con el caso de una compañera que fue abandonada, ¿no?, afuera de un centro médico. Lo primero que hicimos fue tocar muchas puertas porque creo que de verdad la población estaba siendo muy castigada en no ser atendida, en ser vulnerada, en ser discriminada, en ser rechazada. Hubieron muchos casos de crímenes de violencia, crímenes de odio a compañeras, y más la pandemia, creo que también había un poco de desinformación hacia la misma población trans. Durante los últimos años, el gobierno boliviano ha impulsado una serie de leyes a favor de las diversidades sexuales y de género, como la Ley 807 de Identidad de Género, pero cercenaron 4 derechos fundamentales a la población trans. Por primera vez, las mujeres lesbianas y mujeres trans participaron de la modificación de la Ley 348, Ley Integral para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia debido al aumento de lesbofobia y transfobia hacia las mujeres diversas. En cuanto a la Ley 045 contra el racismo y toda forma de discriminación, los casos van en aumento ante una lenta respuesta de parte del Estado. Bueno, a nuestro presidente le pediría que agilice en las audiencias, que no haya mucha suspensión de audiencias, que de una vez, si ahí está la persona que ha asesinado a uno, yo creo que de una vez tendría que sentenciar, si ha confesado, siendo autor confeso, todo debería de agilizar, hacer justicia lo más antes posible, que no haya también esa discriminación para los que son trans, lesbis, para todas aquellas personas debemos respetar de lo que son, ¿no? Y en cuestión al tema de salud que se ha vivido en la pandemia, ha sido bien complicado para la población trans en especial, porque sabemos que tenemos compañeras que
que viven con el VIH, ¿no? Entonces ha sido bien complicado para ellas porque ellas no han podido adquirir su medicamento, no han podido acceder a los centros donde ellas reciben sus antirretrovirales, y eso ha causado que 2 compañeras puedan morir, ¿no? en esta gestión, y es algo que no debe pasar más, ¿no? Sea en pandemia, no sea en pandemia, haya cuarentena, no haya cuarentena, el personal de salud tiene que atender las necesidades de esta población, ¿no? Por eso, como se dice, la gente pobre no tiene ni voto, pero gente rica con plata lo hace todo. Realmente las instituciones que pertenecen al gobierno no te ayudan. Y si te ayudan, es solo para salir en pantalla. Y eso es lo que está pasando en mi caso mío y tanto en mi pareja. Porque yo no puedo dejar impune de mi hija que ha fallecido, que ha sido negligencia médica, donde que mi hija tenía que estar 2 meses en el maternológico porque ha nacido prematura. Bien claro ahí la doctora nos dice, la de turno bien claro nos dice que la niña tiene que estar 2 meses. La niña tiene que salir de aquí comiendo, lactando. Mi hija solo ha estado 23 días en el hospital y 2 días en casa. Y un 21 de septiembre fallece mi nena. Siempre tenemos que tener el apoyo de alguien o de una persona hetero para poder ir a poner una denuncia formal. Y eso es verdad. Y me ha pasado hace muchos años a mí que tuve que ir con mi dueña de casa, con un amigo, todo el mundo hetero, para que me puedan atender como la gente. Porque después te miran así y dicen, ay, estos toda la vida paran peleando ahí. O esta, la típica. Han sentado denuncia por discriminación, agresión, nunca me escucharon. Y como yo le dije al oficial, tuvo que pasar esto, de que sufra 8 puñaladas para que de recién me puedan atender. ¿Por qué esperan a que una mujer trans sea apuñalada o sea golpeada hasta lo último? ¿Por qué tienen que esperar cuando están acabando con su vida? ¿No somos seres humanos? Había esa injusticia de Dayana, nos acudimos bastante a los medios de comunicación. Ellos lo tomaron también el caso bien en serio y nos abrían las puertas para que nosotros podamos acudir y denunciar las injusticias que había en nuestra policía, con los policías, con los fiscales. Yo estoy en el grupo de lo que es la prensa y ahí yo envío y convoco y ellos están ahí fijas, ¿no? para entrevistar, para recibir información, para ver qué es lo que está pasando, ¿no? Entonces ellos están al tanto de esta situación. Antes no se vivía esto de que los medios iban y a una trans o a un gay le entrevistaban, ¿no? Pero ahora se vive esta conexión y esta alianza con ellos. Realmente, como se dice, ¿no? Los medios de comunicación se prestan para unas cuantas cosas. Digamos, hay personas que son lesbianas o están pasando mal, les ayudan, demuestran que están ayudando, pero a lo poco rato los quitan. Pero yo creo que los medios de comunicación deberían sacar todo a la luz, apoyar a esta clase de gentes que están pasando así. Que no se debería discriminar ni hacer el bullying, deberían apoyar y decir que también ellos tienen derecho. No nomás la gente que es hetero. Como siempre, toda la vida se hace la de la vista gorda. ¿Entendés? Bueno, nos toman como va a decir, ay, se pelea de la calle, cosas que les pasan en las maricas. Siempre somos vulnerables ante la sociedad, todo el tiempo. Pero ahora ante los medios de comunicación, siempre nos hacen ver mal en vez de hacernos bien o afectadas. Medios de comunicación lo que hicieron fue poner tentativa de homicidio y no era mi pareja, estamos hablando de un cliente mío porque ejerzo el trabajo sexual más de 10 años. Entonces lo que tenía que hacer era tentativa de feminicidio, no tentativa de homicidio, algo que la verdad no estaba relacionado con mi caso, a mala información que ellos tenían,
porque incluso la entrevista fue en mi casa, le dijimos miles de veces, le recalcamos, pero la verdad que para mí la prensa es muy amarillista. Con un poco de estigma y también con un poco de discriminación, porque nos refirieron dar una buena información a la población y tampoco no sabían cómo referirse, ¿no? A una mujer trans, y también, digamos, le pusieron muchos seudónimos y también juzgaron, ¿no? Muchas cosas, que incluso jugaron con su salud de ella, se dijeron muchas cosas, sin embargo no era lo que muchos decían, y por culpa de ello fue de que justamente tampoco no se supo, ¿no?, cómo o cuáles fueron las causas de su muerte. Las, los y les activistas, organizaciones y movimientos diversos y plurales de las diversidades y disidencias sexuales vienen vigilando las normativas y leyes para que no se vulneren los derechos fundamentales en Bolivia. Le pediría al presidente que apoye bastante a la familia, también que haya más control en el Ministerio Públicos, también la policía, porque ahí es donde van los retrasos que hacen retrasar con las audiencias. Y aquellas mamás que están sufriendo también, que no tengan miedo de ir a quejarse a la prensa, no tengan vergüenza de sus hijos. Pero siempre somos la sociedad civil quien los busca a ellos y no ellos a nosotras, ¿no? Para trabajar el tema de qué problemáticas se están presentando, qué falencias o qué barreras tienen ustedes, la población trans, la población LGBTI, pero no se da ese resultado, o no se da ese interés o voluntad, en este caso, de las diferentes instituciones que trabajan para el gobierno, Defensorías del Pueblo, FELCC y demás, ¿no? Nosotras más bien somos las que les buscamos a ellos para trabajar la defensa de los derechos humanos, para trabajar lo que es una agenda política, pero no son ellos quienes nos buscan, ¿no? Y eso es algo que no debería suceder. No, más que todo que ya deberían abrir un lugar donde nosotras podamos ir a quejarnos, especialmente un lugar policial para nosotras mismas, donde no nos vulneren nuestros derechos para nada, donde nos puedan atender como a personas que somos, común y corriente ante esta sociedad, obvio. Para mí, yo creo que lo mejor sería agarrar y tener un centro de policía justamente para nosotras, para poder irnos a quejar, pero con justa razón. Muchas víctimas dejamos nuestro caso, y lo que queremos es que los gobiernos, los subgobiernos o el presidente deberían, ¿no?, dar un presupuesto a las víctimas, ver los casos de las víctimas, y que por lo menos no tengan esa que puedan acelerar los casos de las víctimas y que la verdad no se quedan impunes, porque muchas veces de estos casos quedan impunes. Sugerencias no se le puede dar, sino de que ellos tienen que cumplir con todas las leyes, con todas las normas. ¿De qué sirve de que hayan leyes, de que hayan normas, de que amparen a toda la diversidad, a toda la población? No importa su identidad de género, no importa su orientación sexual, siempre y cuando se le brinde una buena y una calidad y calidez de atención humana a la persona. Así fuera cual sea su caso o su diagnóstico, pues hay que ser humanitario antes de juzgar a la persona, ¿no? Con rebeldía organizada no volverá a pasar estas injusticias aquí en Bolivia. Con rebeldía y organizado no volverá a pasar. Con rebeldía, organizadas y organizadas, esto no volverá a pasar. Con la rebeldía y organizadez no volverá a pasar en la población LGBT. Con rebeldía y todas las organizaciones no debería volver a pasar esto, ni a mí ni a ninguna de mis amigas trans. Porque las mujeres trans, con rebeldía y organizadas, no volverá a pasar. Con rebeldía y organizadas no tendrán ningún silencio de las víctimas.